Bueno, a esta hora de la tarde damos la bienvenida a este programa especial a Max Fuit. Max Fuit es presidente de Alianza por la Democracia, la APD, es político, es además un funcionario en varios cargos diversos en este país, de modo que agradecemos que usted en este día haya tomado la tarde para compartir con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Edith, buenas noches, Eliades, y buenas noches a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. ¿Cómo se enteró de la muerte de Fidel Castro? ¿Cómo se enteró? Bueno, en realidad yo me enteré en horas de la mañana. Ajá. Temprano entré a mi computador y me encontré... ¿Se encuentra con la noticia? Sí, me encontré con la noticia, me encontré con un ¿Y qué pensó? Que ha resultado... No, es decir, pensé en lo que había significado Fidel Castro. Es decir, para la historia no solamente de Cuba, de América, sino del mundo entero. Es decir, es uno de los personajes más importantes del siglo XX y de los que marcaron en mayor medida este siglo, o sea, realmente, y por eso el hecho ha conmocionado el mundo, es decir, porque Fidel Castro, es decir, marcó el tiempo presente, marcó la historia de nuestro tiempo. Max, nos gustaría que nos pusiera en perspectiva, que nos ayudara para la población que está en sintonía y nos está viendo esta hora, sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de República Dominicana y Cuba. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y digamos que el desencuentro histórico por un momento que es inimaginable que llegara un momento en que República Dominicana no tuviera relaciones con Cuba. Todo lo que significó esa relación con Cuba, la Cuba de Fidel. Es que para... ciertamente hablar de Fidel Castro, su relación con República Dominicana, la relación de República Dominicana con Cuba nos ofrece muchas perspectivas. Pero en primer lugar, pienso que para referirnos al tema tenemos que situarnos en el contexto de la posguerra mundial y de los años 50. Es decir, en los años 50 estaba planteada una oposición entre democracia y dictadura en la región. Y el arquetipo de los dictadores era Trujillo. A partir del momento en que se produce la restauración de la democracia en Venezuela, con el movimiento de enero del año 1958 y el triunfo de la Revolución Cubana, en la noche del 31, el 1 de enero de 1959, pues resulta que en el escenario de la región del Caribe las cosas están muy claramente delineadas, muy claramente delimitadas. Por un lado, la nueva democracia venezolana con Rómulo Betancourt, Larrazábal y Betancourt, el gobierno revolucionario cubano, y enfrente, Trujillo y las otras dictaduras, es decir, de los Somoza. Es decir, a partir de ese momento, lo que sucede es realmente, yo diría, impresionante, porque son el pueblo cubano y el pueblo dominicano, que históricamente habían desarrollado lazos muy estrechos, muy estrechos a todo lo largo de la historia, con una admiración mutua y con una gran simpatía el uno por el otro. Nos encontramos con que el líder de la Revolución Cubana es un hombre comprometido con la lucha antitrujillista, es decir, había sido Fidel Castro uno de los voluntarios para la expedición de Cayo Confites, y de ahí en adelante, desde el triunfo mismo de la Revolución, se dan los aprestos para apoyar al exilio antitrujillista en una acción insurreccional que pasó a formar parte, ¿verdad?, de nuestras grandes epopeyas, es decir, preparar el desembarco del 14 y el 20 de junio de 1959. O sea, a partir de ahí, pues, las cosas, los dos pueblos, si se quiere, es decir, que están cercanos, ¿verdad?, que se sienten tan cercanos, sin embargo, es decir, las obligaciones geopolíticas les obligan a distanciarse. No puedo dejar de mencionar en todo esto, es decir, la simpatía, ¿verdad?, el apoyo caluroso que siempre le brindó Cuba a las fuerzas democráticas de la República Dominicana, el apoyo permanente en todos los foros de la Revolución Cubana a las luchas democráticas del pueblo dominicano, y en particular
a la lucha que desarrolló el pueblo dominicano contra la intervención militar estadounidense en 1965. Después, con el tiempo se fueron produciendo determinados acercamientos, es decir, hubo una diplomacia, así como la diplomacia del ping-pong, ¿verdad? Se dio entre Estados Unidos y China, se comenzó a través del ping-pong, pues hubo una diplomacia de los helados Copelia, es decir, entre el presidente Balaguer y el gobierno revolucionario cubano. Es decir, el presidente Balaguer entendió que la revolución cubana era un hecho. Sin embargo, nunca se atrevió a dar el paso fundamental, el paso decisivo, que era el del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Eso correspondió al primer gobierno del presidente Leonel Fernández, y yo quisiera recordar el entusiasmo con que fue recibida esa noticia y también lo calurosa que fue la primera, el primer recibimiento que se hizo al comandante Fidel Castro en nuestro país, y después todos los demás, usted estuvo ahí, demás visitas. Usted estuvo ahí. No solamente yo estuve ahí, sino que tenía un cargo. No solamente en los cargos, sino que me tocó en determinadas circunstancias, es decir, desarrollar relaciones de trabajo con él personalmente. Qué bueno. Y aquello, bueno, sí, fue hubo encuentros circunstanciales. Con mucha euforia la gente. Hubo encuentros circunstanciales, pero también me tocó participar en reuniones de trabajo con él y valorar lo extraordinario que era el hombre, el personaje. Valorar toda una serie de elementos. O sea, que lo conoció directamente, Max. Es lo que digo, no solamente tuvo la posibilidad de sentarse a trabajar. Tuve la oportunidad de sentarme a trabajar con él y valorar lo extraordinario que era aquel hombre, el personaje. Y que puedo contar anécdotas, sí, contar. Me gustaría que cuente la anécdota. O sea, ¿qué le pareció? Algunos dicen que las personas como Fidel Castro tienen un carisma, que cuando entran en una sala se nota. ¿Usted qué le pareció? Mira, en primer lugar, era una persona muy calurosa, o sea, muy calurosa, muy ocurrente, estaba lleno de chispa, no perdía la oportunidad para mostrar simpatía, era muy categórico, era un hombre meticuloso, un hombre que todo lo hacía al detalle, que se notaba que cuando abordaba un tema lo conocía porque lo había trabajado a fondo. Fue un hombre categórico. A mí me tocó incluso una nota, si puedo contar una nota. Sí, cuéntela, y le voy a preguntar a Eliades también la suya. Una nota simpática. No hay problema. Voy a contar una nota simpática. Yo conocí a Fidel Castro en Roma, en el año 1996. Porque se estaba celebrando la cumbre mundial de la cumbre mundial de la alimentación. Y la delegación dominicana la encabezaba el vicepresidente Jaime David Fernández. El segundo de la delegación era el ministro de Agricultura, Fran Rodríguez. Y el tercero era yo, como ordenador de los fondos europeos, ordenador del OME. Y entonces Jaime David, que había llegado primero, nos dice: yo les voy a presentar a Fidel Castro a ustedes, yo les voy a presentar. Pero nos lo presenta en un salón donde no se podía pasar, no se podía... había mucha gente. ¿Y qué pasó? Por razones protocolares debía pasar Fran Rodríguez antes que yo. Pero como había un tumulto, finalmente yo paso. Fidel Castro nunca me ha visto, me ve de frente y me dice: te felicito, porque estás cumpliendo los preceptos de la FAO sobre la alimentación. Te mantienes en la línea. Y luego inmediatamente pasa Fran Rodríguez. Y Fidel Castro le dice: y tú eres un violador, te estás comiendo la comida como de 10 personas. Ay, Dios. Entonces, o sea, a Fran, pero es que era un hombre muy ocurrente. Después a Fran le encantaba que yo hiciera la anécdota y que yo lo contara. Que diera. Pero quiero decir que Fidel Castro era un hombre que era simpático, que generaba simpatía, es decir, era un hombre caluroso.